buscar la información dentro de las tablas de atributos. Y ustedes pueden aplicar todo el contenido también que existe en el libro de R for Data Science, por ejemplo, cuando trabajamos con vectores. En los SIG tradicionales hay un análisis limitado de las tablas de atributos, porque están, por así decirlo, hechos los SIG tradicionales para yo mirar la tabla de atributos, para hacer algunos filtros quizás, y para visualizar eso dentro del mapa. Pero para hacer ya operaciones más complejas, no están diseñados para eso. En el punto 6, como ya les decía, R permite reproducibilidad, queda todo por escrito. Me van a decir que quizás queda todo por escrito, pero queda desordenado, sí, queda desordenado, pero lo bueno es que aunque tengamos un código desordenado, si ustedes vuelven 2 días después, pueden ver, por ejemplo, qué parámetros ustedes cambiaron, pues si pusieron un 5, pusieron un 2, pusieron un 4 en el parámetro, no sé, de una interpolación IDW. En cambio, con los SIG tradicionales se suele realizar este llenado a mano. Yo aprieto hacer o OK o lo que diga, se realiza este proceso, lo hago, guardo mi archivo y después cuando yo cierro la ventana y después yo vuelvo a abrir, ese parámetro que yo modifiqué no quedó guardado. Entonces, si quisiéramos volver y realizar ese mismo proceso, 5 días después, mi memoria es muy frágil y como no quedó anotado, si no lo anoté en una libreta o algo así, ya no hay forma de recuperarlo. Acá les puse esto que es muy útil, que en R existe esto del CRAN, y usted, que es como el equipo que revisa los paquetes y que los aprueba y se suben, y hay un listado por temas de los diferentes paquetes que se han desarrollado. Entonces, si ustedes entran a esta dirección, a esta URL, para ver los paquetes espaciales, se van a dar cuenta que existe acá una vista y una revisión de todos los paquetes que existen. Y aquí les dice, por ejemplo, para procesos generales, para procesar raster, para metadata geográfica, para leer y cargar archivos, hay un montón. Y al final pueden ver todos los paquetes que están listados en esta categoría, que es de paquetes espaciales en R. A ver, acá, al final, como ven son muchos paquetes. Acá ven, está la lista de todos los paquetes en CRAN que están listados como de tipo espacial, que ustedes pueden verlos todos. Y esta es una muy buena forma, yo antes no la conocía, de explorar paquetes que ustedes quizás no conocen. Con esto también dejo acá esta visualización sobre los 50 paquetes más descargados con la etiqueta RSpatial desde 2015 a la fecha. Como pueden ver, este grande que aparece acá, eso es para hacer paletas de colores, entonces se descarga mucho porque se ocupa en diferentes tipos de gráficos. Pero ya espaciales, está este paquete SP, que es el paquete como base que ocupa la mayoría de los paquetes espaciales. Y este paquete SP se está como refrescando, por así decirlo, se está reprogramando en un paquete que se llama SF. El paquete SF es como el que viene a reemplazar a SP, pero SP va a seguir existiendo porque tiene muchas dependencias de otros paquetes. Para procesar raster está el paquete raster ahí bien grande y está el paquete stars, que también es como el llamado a reemplazarlo porque el paquete stars está intentando hacer una conexión para procesar raster dentro de Tidyverse. Y hay muchos paquetes. Por ejemplo, hay Leaflet para hacer gráficos dinámicos, está por ahí para conectarse con los mapas de Google, para hacer estadística espacial. Ahí también está GStat, que también permite hacer estadística espacial. Entonces hay muchos paquetes. Yo siempre les recomiendo, como ya les decía en un principio, este es un taller introductorio, pero ustedes pueden o deben investigar cuáles son los paquetes más adecuados para hacer las operaciones que ustedes necesitan.
por ejemplo, aquí está este paquete que se llama Vegan, que es como muy utilizado en ciencia biológica, en ecología, y ahí hay un gran trabajo de investigación sobre paquetes. Entonces, vamos acá a los conceptos básicos a tomar en cuenta cuando necesitamos trabajar con datos espaciales. Y los conceptos básicos son 3. El primero, que es el más importante, es saber qué tipo de gráfico o archivo de dato, perdón, o archivo yo tengo. Y los datos espaciales se dividen generalmente en vectores y en raster. Hay otras características, otros tipos intermedios, pero son poco utilizados. ¿Y qué son los vectores? Los vectores, acá yo siempre pongo mi gatito. Los vectores son casi siempre puntos, polígonos o líneas, y generalmente tienen una estructura delimitada conforme a lo que son los polígonos, por ejemplo, son un conjunto de líneas, ¿ya? Y un conjunto de líneas, una línea, por ejemplo, es un conjunto de puntos unidos entre sí. Vectores famosos, por así decirlo, o tipos de archivos famosos que son de clase vector, son todas las mediciones puntuales de campo cuando ustedes van con un GPS y traen latitudes y longitudes y alguna característica que hubiese ahí. Por ejemplo, las estaciones meteorológicas son de tipo punto, de tipo línea están los caminos, las rutas de los GPS, y de tipo polígono están las comunas, las regiones, las provincias, los departamentos y casi siempre las áreas de estudio. Esos son tipo vectores. Y como ven acá, siempre les dejo este gatito porque permite como pensarlo en cuanto a líneas definidas. En cambio, los raster se definen como grillas regulares que contienen datos numéricos. Y cuando lo ven así, se ve como pixelado. Entonces, es bueno hacerse como esta imagen mental de que los vectores son muy continuos, en cambio los rasters son píxeles. ¿Y qué tipo de datos son raster? Las imágenes satelitales, después vamos a trabajar con algunas de ellas. Imágenes aéreas, por ejemplo, de drones, modelos de elevación digital, por ejemplo, productos de clases de uso de suelo, que ese es un tipo de raster muy que está como intermedio entre un vector y un raster porque contiene, no son raster continuos, son raster que definen categorías, entonces son 4 categorías, por ejemplo. Cuando ustedes los ven, muchas veces parecen un vector, pero cuando ustedes realmente se meten a trabajar con ellos se dan cuenta que son raster. Entonces es muy importante eso, saber si es un vector o un raster. ¿Por qué es importante? Porque para cada tipo de dato o archivo existe un paquete que los lee y los escribe. El paquete SF no es el único paquete que lee vectores, pero el que yo enseño porque es el que más se utiliza ahora en el año 2020. Entonces el paquete SF me sirve para leer vectores. Y es, como les decía, el paquete más moderno para trabajar con vectores y actúa bajo una lógica que se llama Simple Features. Y es en donde un objeto espacial se divide en 2 componentes. Un componente que es un data frame, que sería la tabla de atributos, y otro componente que es la geometría, o geo, y ahí es donde se almacena la información espacial. Y esta información espacial queda como una columna en el data frame, y es una columna listada. Después vamos a mirarlo bien con los ejemplos. Y este paquete es compatible con tidyverse. Entonces, todas las cosas que ustedes saben sobre tidyverse lo pueden aplicar a un objeto espacial de tipo SF. Y acá hay, por ejemplo, un código para cargar datos con la librería SF. Entonces, es muy fácil. Ustedes tienen la librería SF y quiero cargar estos datos que son provincias que ayer saqué, que son provincias de Bolivia. Entonces ustedes usan la función read.sf y van a poner aquí adentro como primer argumento la ruta del archivo que ustedes quieren leer.
Y siempre, para los que conocen más sobre archivos .shapefile, estos archivos tienen, si es que no me equivoco, 6 o 7 subarchivos. Entonces el que hay que poner para leer es el .chp, ¿ya? Que es el que contiene la información completa. Y si ustedes imprimen en la consola lo que tiene este archivo, este objeto, perdón, provincias, les va a decir aquí, ven, que es un simple feature, y es una colección de 123 features y 5 campos. Y el tipo de geometría es un multipolígono. Y también les va a decir ahí dimensiones, les va a decir el bounding box, que es la extensión que abarca este objeto espacial. Y también, algo muy importante, lo vamos a ver después, le dice el sistema de proyección en el que ustedes están. Luego de esto, que estos son los atributos geográficos, les va a decir los atributos que tiene, valga la redundancia, la tabla de atributos. Y acá pueden ver la tabla de atributos. Aquí. Y al final se le agrega un campo que es la geometría, lo que yo les decía. Entonces ahí les dice que es un multipolígono, que está en grados, y acá genera una lista de todos los puntos o los vértices que delimitan el polígono que en este caso, por ejemplo, es Potosí, el departamento de Potosí, o la departamento de Potosí, provincia de Daniel C. Veamos esto, ¿qué ocurre cuando quiero cargar, por ejemplo, un archivo de puntos? Y aquí también descargué un shapefile de aeropuertos en Bolivia. Y ven acá que es más simple también porque la tabla de atributos era más simple, pero les dice que es de tipo punto. Les dice también nuevamente la extensión, está en el mismo sistema de proyección que estaba en el anterior. Y aquí, como ustedes pueden ver, la geometría es mucho más simple. Son solamente 2 puntos, uno de latitud y uno de longitud, porque este delimita solo un punto. Y el anterior, que era más complejo, como ven ahí, tiene 3 paréntesis, ese delimitaba todo un polígono. Ya, entonces así ustedes pueden cargar fácilmente cualquier tipo de shapefile. Sí, puede ser un punto, una línea, un polígono, pueden ser también archivos de tipo GeoJSON, que se bajan a veces de las APIs, y ahí se puede meter un montón de archivos aquí adentro. También cuando se guardan en GeoPackage, ahí también. Entonces, les presento estos que son .chp porque son los más conocidos con los que normalmente trabajamos, pero se pueden incluir muchos más tipos de archivos. Ya, entonces para cargar raster ahora. Para cargar raster es el paquete raster. Y este paquete yo le tengo mucho cariño porque es con el paquete que empecé a trabajar con datos espaciales en R y con él me di cuenta que R era muy intuitivo, porque el paquete para procesar y trabajar con raster se llamaba raster. Y vamos a ver que las funciones de raster son muy intuitivas. Y este es el paquete que es más utilizado en el procesamiento de raster y como les decía anteriormente, se está desarrollando el paquete stars, que es del mismo creador de SF y el cual permite el procesamiento de raster dentro de Tidyverse. Este paquete, el paquete raster, actúa bajo la lógica de que el raster es una matriz de datos. Entonces, si ustedes, ahí esta matriz de datos tiene el inicio en el extremo superior izquierdo, ¿ya? Como si lo vieran como una matriz normal desde el extremo superior izquierdo. Con esto hay que tener cuidado porque a veces otros software consideran el inicio como el extremo inferior derecho o el inferior izquierdo. Entonces siempre hay que, cuando ustedes trabajan con raster en cualquier tipo de software, que sea como más de programación, deben informarse de eso muy bien, de dónde el software considera que el raster comienza. Pero en R es tan intuitivo como de extremo superior izquierdo. Entonces, si ustedes saben procesar matrices con R base y saben acceder a todos los índices y a las columnas y a las filas, va a ser muy fácil acceder a los valores de un raster.
Y el paquete raster tiene funciones para leer, para transformar, para analizar y para guardar raster. Entonces, ¿cómo cargo datos con raster? Como les decía, cargo la librería raster. Yo utilizo la función raster. Y dentro también pongo la ruta. Y en este caso yo estoy leyendo imágenes satelitales de temperatura superficial de la Tierra y que están en formato TIFF. La función raster también acepta formato ASCII y un montón de formatos que ustedes pueden encontrar a veces en raster. Hay otros tipos de raster más complejos que la función raster no permite leerlo. Por ejemplo, los HDF, si es que no mal recuerdo, y eso se leen con otras librerías, pero les enseño a leer TIFF porque son los más utilizados. Y cuando ustedes imprimen un raster en la consola, les va a decir también cuál es su clase, cuáles son las dimensiones que este tiene, cuál es su resolución, la extensión, igual que cuando leían vectores, también el sistema de coordenadas. Acá les dice dónde está guardado en mi computador y también les dice cuál es el nombre que asocia a ese raster. Y algo que es muy importante y que es muy útil es que si ustedes tienen un conjunto de raster que son todos iguales y ustedes conocen que son todos iguales y tienen la misma extensión, la misma resolución espacial y el mismo sistema de coordenadas, ustedes eso lo pueden leer como un stack. Y aquí les muestro cómo se lee un stack. Para hacer un stack, ustedes con la función list.files, que es de rbase, ustedes pueden listar todos los archivos que se encuentran dentro de un directorio. En este caso yo agregué solo el argumento full names porque estoy trabajando con rutas relativas. Pero si es que ustedes tuvieran diferentes tipos de archivos aquí adentro, pueden poner que el patrón, por ejemplo, sea .tif o que terminen con .tif. Entonces, teniendo esta lista, que es un vector con los nombres de los archivos, ustedes utilizan la función stack y genera, por así decirlo, un sándwich de raster. ¿Y qué es lo importante de esto? Que yo puedo tener un sándwich de 10.000 raster, a los que a todos les quiero sumar 25 y dividirlos por 80. Y eso en R se va a hacer relativamente rápido. En cambio, en un software tradicional, ustedes, si es que no hacen algo de programación, no lo podrían hacer, y si es que no lo supieran hacer, probablemente lo harían a mano, como cuando yo empecé a trabajar con ArcGIS, que hacía muchos procesos a mano y multiplicaba no 25.000, pero no sé, 100 imágenes todas por uno durante todo un día. Entonces también les dice, ven, que acá es un raster stack. El anterior decía que era un raster layer. Y acá les dice el nombre de todas las imágenes que están ahí adentro. Antes tenían solo una. Entonces ya con esto ustedes pueden cargar tanto vectores como raster. Recuerden siempre, para vectores paquete SF y para raster paquete raster. Otra cosa muy, muy, muy importante, que el segundo punto, es la proyección espacial, o CRS. Y para esto es fundamental conocer en qué proyección espacial se encuentran nuestros datos. Y las proyecciones están determinadas por un CRS, que es un sistema de coordenadas de referencia. Este CRS, cada uno de ellos puede estar definidos por un EPSG, que es una sigla media extraña que viene de un grupo del Grupo Europeo del Petróleo, que no tiene nada mucho que ver con lo que hablamos de datos espaciales, pero ellos fueron los que compilaron estos sistemas de coordenadas. Entonces, cuando ustedes entran a este link que les dejé, pueden ver todos los sistemas de referencia y sus EPSG asociados, que se encuentran en la lista. Entonces, eso EPSG es un código y que se encuentra registrado, y ese tiene un listado de parámetros geodésicos. Si quiero hacer entonces operaciones espaciales, cualquiera sea, debo asegurarme que todas las capas tengan el mismo sistema de proyección. Si las capas no tienen el mismo sistema de proyección, a veces voy a poder realizar la operación,
pero no me asegura nada me asegura que ese resultado que yo logré esté bien, porque probablemente esté mal, pero probablemente esté sumando o restando cosas que espacialmente están en dos sistemas de proyección diferentes, y que por así decirlo, por azar, se pudieron sumar y restar, pero realmente no tiene ni un sentido el resultado que yo obtuve. Yo en Chile tengo acá en mi libreta, que siempre la tengo a mano, aquí, mi libreta, tengo escritos cuáles son los usos, los sistemas de proyección más utilizados. Entonces acá en Chile usamos el 4326, que es un sistema de proyección mundial, que es el WGS84, que es el típico latitud-longitud. Y cuando queremos usar, por ejemplo, el sistema de proyección en UTM, nosotros usamos el 19 Sur para todo Chile. Pero también hay una zona de Chile que cae dentro del UTM 18 Sur. Entonces, eso es importante saberlo. Yo ayer estuve averiguando que Bolivia tiene 3 UTMs, tiene el 19, el 20 y el 21, creo. Sí. Perdón, también se está utilizando mucho el 3857, que es el Pseudo Mercator, que también es un sistema de proyección mundial, y este lo puso de moda Google con los mapas de base que genera para las aplicaciones. Yo, como por cultura general que uno se va haciendo después de trabajar con harto con estos mapas y con datos espaciales, se van a dar cuenta que cuando queremos hacer un gráfico, por ejemplo, o una aplicación o algo que esté disponible para todo el mundo, el sistema UTM es muy complejo de utilizar, porque como tiene diferentes usos horarios, tendría que ir cambiando en diferentes usos horarios. Entonces, para todas estas cosas mundiales se utilizan sistemas de proyección que son mundiales, como el WGS84 o el Pseudo Mercator. ¿Qué es lo malo del WGS84? Es que ese está en grados. Entonces las distancias nosotros no las medimos bien en grados, sino que las medimos en metros. Entonces ahí hay como un problema cuando queremos trabajar con latitud y longitud. Pero sigue siendo, según yo, el más utilizado. Porque casi la mayoría de los mapas, cuando ustedes ponen la leyenda, por ejemplo, en UTM, les va a salir 25.000, 73.000 y no se conoce bien. En cambio, por ejemplo, acá sabemos que Santiago está a la altura de la latitud sur 33. Entonces ahí hay algo que hay que siempre tener en cuenta, tanto para la visualización como para trabajar con los datos. Cuando yo trabajo en un área acotada y quiero medir muy bien las distancias, lo mejor es trabajar con UTM y con una proyección que esté en metros, porque así yo voy a poder decir estos dos puntos están a 25 metros de distancia o a 25.000. Pero cuando ya quiero trabajar con algo más grande o con latitudes y longitudes que son generalmente conocidas, ahí me voy quizás a WGS84 y al EPSG 2346. Entonces, esto en la zona horaria o en el lugar en que ustedes trabajen, averígüenlo y ténganlo siempre anotado, porque es muy importante. Ya, y siguiendo con este tema, les voy a mostrar que viene de esta página web, este video que grabé, y algo muy genial, porque si pueden ver, es cómo se proyecta una cara en diferentes tipos de proyección espacial. Entonces ustedes ven cómo se deforma la superficie de esta cara. Y aquí como que uno recién entiende por qué debe usar siempre el sistema de coordenadas igual para todas las capas. Pues, si ustedes quizás quieren sumar esta cara con la segunda que aparece, probablemente lo puedan hacer en esta zona, pero ya no va a tener ningún sentido esa suma. Ya, entonces les voy a mostrar cómo cambiar la proyección de un vector. Recuerden, paquete SF, las funciones, la gran mayoría empiezan con ST. Y para cambiar la proyección de un vector, yo siempre recomiendo que lo primero que hagamos es saber cuál es la proyección actual, ¿ya? Y para saber la proyección actual, yo ocupo ST-CRS,
de, por ejemplo, el objeto que había creado anteriormente de las provincias. Y yo consulto el EPSG. Me va a decir que es 4326. Pero si ustedes quizás no saben qué significa el 4326, lo pueden consultar esa proyección como un texto. Y ahí les va a decir que la proyección es long-lat, que es como normalmente se conoce. Y el datum y algunos otros parámetros si es que los tuviera el vector. Si quiero cambiar, por ejemplo, a la proyección pseudo-Mercator, que era la que les decía que utilizaba Google, aquí genero otro objeto que se llama provincias PSM y hago con ST-transform, yo puedo transformar este provincias con este CRS, que es el 3857. Entonces ahora si ustedes consultan lo mismo con el EPSG como número, les va a decir 3857. Y si consultan la proyección como texto, les va a decir ahora que está en la proyección Mercator. A veces les dice pseudo Mercator, pero es lo mismo. Depende a veces del shape o de los códigos que usaron. Lo mismo, para cambiar una proyección de un raster, también, para conocer el CRS actual, ustedes pueden usar la función CRS, que esta es del paquete raster, y se lo aplican a un objeto, que en este caso era la temperatura superficial del mes de enero. Y este también estaba en latitud y longitud. Si ustedes lo quieren proyectar, aquí puse UTM, pero es pseudo Mercator, lo van a ver acá, que yo lo que hice es usar la función project raster de este objeto, y con qué CRS, yo voy a usar CRS, y acá es un poco más complejo, porque las funciones del paquete raster no son tan, por así decirlo, didácticas. Entonces, entre comillas, debo poner más init igual EPSG, dos puntos, y al que yo quiero convertir. En este caso es 3857. Y ahora puedo volver a hacer CRS de este LST01 PSM, y les va a decir que se proyectó a Mercator. Acá hay que tener cuidado porque a los raster ustedes también les pueden asignar una proyección. Pueden decir, este raster no tiene proyección, y decir, le voy a poner que es la 3857. Pero eso igual es algo errado, porque es como ponerle un texto nomás y decirle, es la 3857. Pero si ustedes realmente quieren proyectar el raster y que se transforme a ese sistema de coordenadas, deben hacerlo con Project Raster. Ya. Y aquí Diego Campo pregunta que qué se utiliza para usarlos para los archivos netcdf. Existe un paquete que se llama HDF5, creo que se llama. No, netcdf5. netcdf5, creo que. Igual lo voy a usar. Lo voy a buscar acá. Pero están viendo justo mi pantalla. Estoy confundiendo netcdf con HDF5. Voy a recordar el nombre del paquete, que se llama NCDF, SYN5. NCDF. Es el paquete para procesar NCDF. De hecho, te voy a poner acá, Diego, un link en donde aparece cómo procesar archivos netcdf en R. No sé si hay más preguntas, aprovechando que estoy contestando acá en el chat. Creo que no. Ya. Entonces, recuerdan, el primer punto es saber si estoy trabajando con vectores o con raster. El segundo es conocer la proyección espacial de mi objeto. Y el tercero
es saber cuál es la extensión y la resolución espacial. Esto es principalmente importante cuando yo trabajo con raster. Entonces, ¿por qué es tan importante? Es porque si mi raster no tiene la misma extensión, que muchas veces le llaman BB Box, de Bounding Box, estos no pueden tratarse luego como un stack. Y tampoco si es que estos tienen una resolución diferente, porque realmente no son iguales. Y recuerden que los stacks se pueden hacer solo de cosas que son iguales. Entonces, por ejemplo, acá hay que tener mucho cuidado, porque yo puedo decir, pero si mi raster era el mismo, yo trabajé con las temperaturas superficiales de enero, pero yo cuando cambié, por ejemplo, el sistema pseudo-Mercator, yo antes tenía el sistema de proyección que era latitud y longitud, y este es un sistema que está en grados, ¿ya? Entonces, todo lo que es la extensión va a estar determinada por coordenadas en grados. Si ustedes lo transforman, aunque sea el mismo, aunque sean los mismos datos, si ustedes lo transforman a otro sistema de coordenadas, ese sistema de coordenadas va a transformar también lo que es la extensión. Y esa extensión ahora va a estar hecha en metros. Y ahí es algo que ya hace que esas dos cosas no sean iguales. Lo mismo pasa con la resolución. La resolución igual se propaga. Entonces, si yo cambié de grados a un sistema de proyección que está en metros, la resolución queda en metros. ¿Ya? Ahí me preguntan en el chat que cómo puedo hacer un shapefile de un CSV. Probablemente estás pensando cuando tienes en el CSV, tienes latitudes y longitudes y quieres hacer un shape de puntos. ¿Sí? Ya. Sí, eso lo voy a ver luego en los ejercicios. De hecho, no tenía considerado mostrar eso, pero lo mostré en el meetup que hice para RLady Santiago, así que te lo puedo mostrar. ¿Ya? Ya. Entonces, esos son los 3 puntos más importantes. Saber si es un vector o es un raster, saber cuál es la extensión, perdón, cuál es el sistema de coordenadas, que es el segundo, y saber cuál es la extensión y la resolución, que es el tercero. Y ya yendo como a la parte entretenida, que es sobre visualización, acá les muestro, por ejemplo, cómo cortar vectores por atributos y visualizar. ¿Ya? Entonces, para eso voy a necesitar la librería SF y la librería Tidyverse. Y quiero seleccionar solo comunas en el departamento de Cochabamba. Entonces yo voy a usar mi shapefile de provincias y con este operador pipe que significa como, y luego voy a hacer esto. Entonces voy a provincias, le voy a aplicar la función filter y voy a decir que en el campo nomdep que ese sea igual a Cochabamba. ¿Ya? Con eso ustedes ya lograron cortar el shapefile que tenían para todas las provincias, de todos los departamentos, en las provincias solo del departamento de Cochabamba. Entonces, si quieren hacer un gráfico rápido, lo pueden hacer con la función plot. Ustedes los que ya trabajan en R, quizás saben o quizás no saben que la función plot actúa de diferentes formas dependiendo del tipo de objeto que está dentro, que uno le pone dentro. Entonces acá el provincia Scotch, como es un archivo de tipo SF, la función plot entiende que la debe graficar como el programador de SF le dijo que tenía que graficar los tipos SF. Entonces si ustedes hacen plot de un objeto de tipo SF, les va a salir algo así, por el estilo. ¿Qué es lo que hace? Es el plot intenta, no siempre le sale tan bien, a veces se equivoca, generar diferentes colores para las diferentes categorías que tienen los atributos dentro de los campos que tiene la tabla de atributos. Entonces, por ejemplo, acá salía el GMI-ID, que supongo que era un ID asociado a cada uno de los polígonos,
Este era el código de departamento, como estaban todas dentro de Cochabamba, puse un puro color. El nombre de departamento también, solo un color. Y para código de provincia, hay una por cada una de las provincias. Y para nombre de provincia también generó un color para cada uno de esos nombres. Esto igual es útil porque ustedes pueden realizar como rápidamente una visualización de lo que tiene este shape dentro. Pero en el otro meetup que hice en RLedit Chile, les comentaba eso, que por ejemplo con Bolivia fue relativamente fácil trabajar porque los polígonos no son muy complejos. En cambio, cuando ustedes trabajan con Chile, en el sur de Chile hay muchos islotes de islas que hacen que el polígono de comunas, por ejemplo, de Chile, sea muy, muy, muy pesado. Entonces, si ustedes realizan plot de las comunas de Chile para todo Chile, el computador va a colapsar, probablemente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, en igual tener una idea de qué es lo que yo estoy, de qué es lo que yo voy a mandarle al computador a hacer. En este caso yo sabía, por ejemplo, que las provincias de Cochabamba no eran tan pesadas, entonces yo le puse plot. Pero también sé que las comunas de Chile son muy pesadas, entonces nunca daría plot directamente. Siempre las corto. Por ejemplo, corto las comunas para la región metropolitana en Chile. Ya, ahí me preguntan que cómo puedo indicar a plot en qué columna se basan los colores. Lo pueden hacer así, lo voy a poner en el chat. Entonces, en este caso es provincias Coach. En este caso, en el que están viendo la pantalla, les grafica todas las columnas que tiene el shape. Cuando el shape tiene más columnas, tiene, no sé, 20, grafica 9 o 13, no más que esa. Pero si ustedes quieren, graficar solo una, les voy a dar el código aquí en el chat, que es plot provincias coach. Y dentro de paréntesis cuadrado ustedes tienen que poner con comillas lo que quieren graficar. Entonces, por ejemplo, queremos graficar el código de la provincia solamente. Y ahí en el chat les mandé ese. Después lo podemos ver cuando ya esté con el R, para que lo podamos ver en vivo y en directo. Ya, entonces esta parte de hacer plot con la función base es súper entretenida, pero en lo que está todo el mundo ahora es en hacer gráficos con ggplot. Entonces, ¿cómo funciona SF con ggplot? Funciona súper bien. Y cuando ustedes instalan SF y ggplot, está esta función que se llama geom-sf. Y eso nos permite, con este código, por ejemplo, ggplot de las provincias Koch, que es un objeto espacial, yo digo que la geometría sea SF y que el color sea el nombre de la provincia. Y ahí ustedes pueden tener un gráfico rápido también con ggplot. Si es que ustedes saben ggplot, después les voy a mostrar códigos. Si ustedes saben todo de ggplot, pueden comenzar ya con esto a generar unas muy bonitas visualizaciones. Hagamos lo mismo entonces para cortar raster por máscaras y visualizar. Entonces, recuerden que, por ejemplo, en este caso, bueno, no en mi caso, en todos los casos, los raster y en este caso voy a cortar un raster con un vector. Entonces, ambos dos deben tener la misma, el mismo sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces, por eso me creé un objeto que se llama Provincias de La Paz, porque ahora voy a trabajar con La Paz, no con Cochabamba. Entonces voy a también filtrar desde provincias, el nombre de departamento igual La Paz, y lo voy a transformar al sistema de proyección espacial 3857, que es el Mercator, ¿ya? Y también en algún momento transformé el raster a la proyección Mercator. Entonces es importante que estén los dos en la misma proyección. Y usando la función mask se puede cortar, ¿ya? Y con plot también, cuando plot tiene dentro un raster, grafica este tipo de gráfico.
acá hay como no sé si un problema, pero casi siempre cuando ustedes cortan un raster por un vector, con la función mask, queda la extensión del raster antiguo, como el raster grande. Entonces, por eso aparece acá en la función plot. A veces no ocurre, a veces sí ocurre. Y si le ocurre, ustedes pueden luego hacer la función crop, que crop lo que hace es cortar la extensión solamente, no como una máscara. Eso lo vamos a ver si es que alcanzo en los ejercicios. Entonces también, los raster con ggplot, ¿cómo funciona? Acá es muy importante que ggplot debe trabajar con un raster como una tabla. Creo que hay por ahí algunos paquetes que permiten poner el raster directamente como raster, pero para usar como todas las funcionalidades de ggplot y usarlo como de la forma tradicional, si es que ustedes conocen ggplot, lo mejor es transformar el raster a una tabla. ¿Y cómo transformo un raster a una tabla? Con la función raster2points. Con raster2points, cada uno de los centroides del píxel del raster se transforma en una latitud, una longitud y un valor. Yo siempre ocupo antes la función dataframe para que esa conversión se transforme en una tabla. Y acá ustedes ocupan ggplot, usan geomRaster, que es la función que nos permite graficar un raster. Y pongo acá el data, que es srt, y los parámetros estéticos o el mapping va a ser en el X la columna X, en el Y la columna Y, y en el color voy a poner la temperatura superficial de enero. Y aquí puse algunas cosas, como por ejemplo que la escala de color fue solo para igualar a sean colores de esta paleta que se llama Terrain Colors, que sean 15, y puse que tuvieran una escala o un sistema de coordenadas iguales. Este sistema de coordenadas es de ggplot, no es el mismo que nos referimos como sistema de coordenadas del raster. Ya, también existe Leaflet, que es un paquete muy, muy entretenido que lo que hace es traer la librería Leaflet de JavaScript a R. Y ustedes pueden hacer este tipo de gráficos dinámicos. Entonces, por ejemplo, acá, irme a esta provincia, saber qué es la de la Arecaja, Franz Tamayo, se pueden acercar, pueden poner mapas de base y pueden hacer algunos gráficos muy, muy, muy entretenidos con Leaflet. Ya, y aquí con esto es como la parte ya final de la presentación, que son recomendaciones que yo hago en general. Lo primero, siempre me preguntan por libros. En general yo no soy mucho de leer los libros ni tampoco de hacer tutoriales. Como que tengo un problema, lo busco en Google, sigo como la respuesta que alguien le dio y ahí me voy metiendo. Pero así de sentarme a ver tutoriales no soy muy buena. Entonces, no, quizás hay otras personas que puedan dar mejores consejos de tutoriales sobre datos espaciales. Pero sobre libros, el que yo diría que es el más actualizado, el que está como a la vanguardia de lo que está ocurriendo ahora con R, es este, que se llama GeoComputation with R. Y acá abajo les dejé el link porque este libro está online. Yo puedo ir quizás, no sé si voy a lograr ir. No me dejo. Ahí. No sé si realmente están viendo mi pantalla, creo que no. Pero si la están viendo, si están viendo mi libro GeoComputation with R, ustedes lo pueden consultar. Ah, sí, ahí me dicen que sí. Lo pueden consultar online, ¿ya? Y aquí está todo. Y los autores están constantemente trabajando sobre esta versión online. Entonces ustedes pueden ver las cosas que están agregando. Y este libro da los fundamentos para entender, por así decirlo, cómo se generan los puntos, las líneas, los polígonos, y también tiene unos ejemplos muy buenos sobre aquí aplicaciones prácticas en transporte, en geomarketing y en ecología. Ese es para aprender sobre datos espaciales.
y el que es como para aprender ciencia de datos, que les va a servir mucho para entender también cómo trabajar con los datos espaciales, es el típico R for Data Science, que también hay una versión en español, que ustedes la pueden buscar. No sé si acá dejé el link de la versión en inglés o en español. No, dejé la versión en inglés. Pero existe también una versión en español, que voy a buscar acá, creo que es como, es adelante, ¿puede ser? R for Data Science español, que es un proyecto muy lindo que lo hizo la comunidad latinoamericana de R, que tradujo todo este libro de R for Data Science al español. Entonces, está muy bueno también, si es que no quiere leer en inglés, o si es que no saben inglés, acá está todo. Y está también constantemente actualizándose. Que yo sepa, de Geocomputation with R no hay una versión en español. Quizá algún día me anime a traducirlo, pero por el momento creo que no hay en español. Creo que Janina, que hizo un tutorial también para R Ladies La Paz, creo que el mes pasado dejó también una lista de recursos sobre SIG y R, que también les puedo dar después el link para que la consulten. ¿A quién seguir? Ya les dije que la comunidad de R se mueve en Twitter principalmente. Aquí puse a 2 mujeres porque me di cuenta que en el meetup anterior no puse ninguna. Y está esta cuenta de Civic Angela, que ya hace algo muy entretenido, que es el R Spatial Chat, que lo hace, no sé si una vez al mes o una vez a la semana. Pero dice, hola chicos de la comunidad de R Spatial, hoy día vamos a hablar de, no sé, ¿qué están haciendo? Y están ahí como los grandes creadores de los paquetes de R, pero también todas las personas que están trabajando en cosas más pequeñas y van poniendo enlaces. O otro día es como, háblenme de los peores errores que han cometido en su vida sobre R Spatial. Entonces ahí la gente va hablando y es muy entretenido. Está también Paula Moraga, que ustedes pueden ver que hace bastantes cosas con datos espaciales en R aplicados a la salud. Está Hadley Wickham, que como ya les decía, el creador de Tidyverse, el que escribió el libro de R for Data Science, y es como el máster, es como la persona que más conocía dentro del mundo de R. Está Etzer Pevesma, que es el creador del paquete SF. Roger Vivan también, que también se mueve en el mundo de los datos espaciales. Está Jakub Novot, que es ahí, está dentro de los autores de Geocomputation with R. También está Robin Lovelace, está un montón de gente. Y también, si es que siguen o constantemente lean estos hashtags que son los de RSpatial o el de RStat, se van a encontrar con cosas muy interesantes y entretenidas. A toda la comunidad en Latinoamérica de R hay un montón de gente interesante para seguir. Y recomendaciones generales sobre datos espaciales, que si se demoró mucho en cargar, si es que se puso ahí su disco pared que aparece en RStudio y estuvo, no sé, más de 2 minutos cargando, diría yo, mejor no visualizar de inmediato. Lo mejor es cortar lo que ustedes quieran procesar y luego visualizar. Pero porque si no se va a demorar mucho y puede ser que su computador se pegue. Cuando trabajamos con datos muy grandes, lo mejor es hacer pruebas con algo pequeño. Entonces hacerse como un prototipo. Yo siempre hacía, no sé, trabajaba con 100 celdas de un raster y hacía todas las operaciones que quería. Después lo escalaba, no sé, a 200. Después tenía un poco de miedo con 500 y si me funcionaba con 500, después decía, ya, esto funciona para todo. Pero no hacer pruebas con datos grandes, porque probablemente colapsen el computador o no lleguen a nada. Siempre digo esto, R tampoco es mágico. Si nosotros les damos las instrucciones incorrectas, vamos a obtener un resultado que no es el esperado. Entonces también tener eso en consideración. A veces nos frustramos y decimos, es que R, no. Casi siempre somos nosotros quienes no sabemos bien cómo dar las instrucciones. Pero eso es cosa de práctica solamente. Y también esto, que R es rápido, pero hay procesos que se demoran. Y esos procesos es mejor esperarlos.
A veces hay gente que dice, no, si R vuela y tú vas a poder hacer esto en R en un día. Y hay cosas que no se demoran, ni siquiera un día en R. Cuando yo hacía mi tesis, se demoró 48 horas en correr. Y dejé el computador ahí 48 horas y me fui a hacer otras cosas. Me fui a pasear y no sé, y luego volví y estaban los resultados. Pero también porque yo dejé corriendo 48 horas con tanta seguridad el computador fue porque hice esto que les comentaba en el punto 2, que hice pruebas con un poquito de datos, después con algo un poco más grande y cuando ya estaba segura que funcionaba bien, lo hacía para todo. Entonces eso, esperar, tomar café entre medio, ir a sentarse en algún lugar. Bueno, ahora estamos como encerrados, pero también esperar, ver una serie, ver su serie favorita mientras las cosas corren. Y eso era lo que les quería comentar como sobre fundamentos. Voy a ver aquí si es que tienen más dudas para pasar ya a la parte práctica, que tenemos un poquito de tiempo para verlo práctico. Pero igual lo vamos a ver. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, en este como primer ejemplo que les voy a mostrar cómo ustedes pueden sacar lo que se llama estadísticas zonales desde un raster. ¿Qué se llama estadísticas zonales? Cuando yo tengo un raster y encima pongo un shape y a cada uno de los atributos del shape yo le extraigo un valor, por ejemplo, el promedio de todas las celdas que tenía ese raster. Entonces acá, por ejemplo, tenía, ustedes van a ver acá, que ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer un conjunto de raster de temperatura superficial que están en Kelvin. Y eso los vamos a convertir sus unidades multiplicando por un factor 0,2 y luego eso lo vamos a convertir a Celsius. Tengo ahí. Dice ahí alguien en el chat, no sé si tenga sentido, pero de todos modos haré. Los datos de naturaleza geográfica los puedo clasificar como estructurados o como no estructurados. No sé, yo nunca pienso como tanto en los fundamentos de si son estructurados o no. Eh, pero probablemente van a depender del tipo de datos. Eh, entonces no sé, no sabría decirte si son estructurados o no sin como conocerlos realmente. Para mí la gran mayoría de los datos son todos estructurados. Cuando uno se encuentra con datos no estructurados, casi siempre hay factores humanos que existen. Quizás para los datos geográficos puede suceder, pero no sé, no podría responder con seguridad esa pregunta. Dice ahí, si sé de alguna librería que me permita descargar datos meteorológicos directamente de una página web. Eh, Probablemente si son datos meteorológicos, no sé. Por ejemplo, acá en Chile no hay ningún paquete que exista y que haga eso, porque las instituciones que existen, ninguna tiene datos meteorológicos como disponibles para descarga, así como en grandes cantidades. Entonces hay que hacer un gran trabajo de ir descargándolo a mano o algunas de una fuente sí se pueden descargar, otras no. Entonces depende del país. Lo que se hace generalmente es descargar haciendo web scraping. Pero ahí ya es un taller diferente y es un tema gigante. Y también probablemente hay algún paquete que sirva para descargar datos si es que existen en Estados Unidos, que ellos tienen como todo ordenado y hay hartos paquetes que pueden descargar eh, datos desde los sistemas estadounidenses. Pero acá, al menos en Chile, no conozco ninguno que lo haga. O en Latinoamérica no conozco. Ya, entonces
Ya, no sé si hay más preguntas, pero las van haciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar estos raster, esta lista de raster. Y esta lista de raster, yo las tengo acá, en data. Y las tengo aquí adentro, en mi carpeta raster. Como ven, son una lista de raster. Bueno, no, son una lista, es un conjunto de raster que tienen aquí abajo, aquí abajo, al lado de LST, tienen el número del mes del que son. Entonces el 01 es el de enero, el 02 es de febrero, y así. Entonces si quiero cargar un conjunto de raster, lo primero que debo hacer es usar la función list.files y decir que están dentro de data y dentro de raster. Y puedo usar también que sigan este patrón que sea .diff. Y aquí adentro voy a decir que los nombres estén completos. Lo primero que yo hago, de hecho aquí como que ya empecé mal, es cargar las librerías, ¿ya? ¿Qué voy a usar? Entonces voy a usar la librería raster y voy a usar la librería SF y también probablemente use la librería tidyverse. Entonces cuando yo hago una lista con mis imágenes, ustedes la pueden ver acá, ahí está la lista. ¿Ya? Y si lo ven acá en el ambiente, van a ver que ahí hay una lista que tiene 12 archivos dentro. Y para hacer un stack, yo le voy a poner lst, y voy a usar la función stack y de esa lista, ¿ya? Entonces cuando ustedes hacen eso, pueden ver que acá se genera este raster stack, que es lst. Ese objeto lst, ustedes pueden hacer un plot de lst, y esto se va a demorar un poco, no tanto. Y van a poder ver acá que se generan un gráfico rápido para esos rasters. Ya, entonces ya tengo mi stack. Lo que yo necesitaba ahí era multiplicarlo por 0,2. Entonces cuando yo estoy trabajando con stack, todos esos rasters se van a multiplicar por 0.02. Como ven, tenían valores de 14.000 a 15.500 más o menos. Cuando yo multiplico por 0,2, y también debo convertir en Kelvin. Entonces, para convertir en Kelvin, voy a hacer que todo esto menos 273.15, ¿ya? Para convertirlo de Kelvin a grados Celsius. Entonces yo hago eso, y si realizo el gráfico nuevamente, ustedes van a poder ver que todas las capas que yo cargué como un stack ya se pudieron transformar y convertir en grados Celsius. Entonces esto es mucho más fácil hacerlo desde R que hacerlo desde un sistema de información geográfica. Muchas veces yo hice esto uno por uno en ArcGIS. Lo cargaba por 0,2 menos 273.15. 12 veces. Después cuando conocí R me di cuenta que era muy fácil. Ya, entonces tengo mis raster cargados, y ahora lo que voy a hacer, voy a cargar mis provincias. Y las provincias las voy a cargar con la función strread. Y aquí adentro también están en data, pero están en una carpeta que se llama provincias, y recuerden que es el .chp. Entonces, con esto ustedes ya tienen cargado su shape de provincias. Y como les decía, lo principal es, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis para La Paz o para alguna comuna en específico, perdón, alguna provincia en específico, o un departamento, no, pero un departamento en específico, lo mejor es filtrar inmediatamente. Entonces voy a filtrar con la función filter. Como ven ahí puse mi operador pipe para decirle que lea esto, pero también filtre en el
nombre de departamento y donde sea igual a La Paz. Entonces ahora yo si hago un gráfico de provincias, no va a ser las provincias de todo Bolivia, sino que van a ser las provincias que se encuentran en La Paz solamente. Entonces, teniendo esto, es muy importante saber en qué sistema, acuérdense, de coordenadas se encuentran. Entonces, voy a usar CRS para saber en qué sistema de coordenadas está mi raster. Y ahí dice que es el LongLat, ¿ya? Y voy a usar ST-CRS para saber en qué proyección están mis provincias. Y está también en el 4326, que es el de latitud y longitud. Entonces están en la misma proyección espacial. ¿Aquí alguna pregunta? Entonces, si están en la misma proyección espacial, yo puedo hacer operaciones con esta, tanto usando el raster como usando las provincias. Entonces yo ahora voy a usar, decía ahí que queremos estadísticas zonales por provincia para el mes de enero, ¿ya? Entonces voy a poner acá temperatura de enero, de generar ese objeto. Y voy a decir que provincias, y voy a usar el operador pi. Y aquí viene algo que es muy importante como entender, que lo que voy a hacer primero es generar una nueva columna en esta tabla de atributos de provincias, ¿ya? Y esa nueva columna va a ser la temperatura media de enero obtenida desde el raster, como si yo pusiera el raster de abajo y sacara la temperatura media para cada una de esas provincias. Entonces, para generar una columna nueva, yo uso la función mutate del paquete dplyr, o que este paquete está dentro de tidyverse. Entonces, si ustedes cargaron tidyverse, va a estar cargada también mutate. Y voy a generar una columna nueva que se va a llamar n, en este caso, porque son las estadísticas de enero. Y aquí yo voy a usar como una pillería, y es poner una función del paquete raster dentro de tidyverse. Y eso lo voy a hacer usando o aprovechándome de la función mutate. Entonces, del paquete raster, si ustedes quieren llamar una función en específico de un paquete, lo pueden hacer con 2 puntos. ¿Por qué hago esto? Es porque voy a usar la función extract, ¿ya? Y si ustedes buscan, por ejemplo, la función extract, a veces esa función está cargada, por ejemplo, ven, aquí me dicen que hay una función extract en tidyr. Yo quería mi función extract de raster. Entonces, para como decirle que es la función extract de raster, puedo hacer raster, 2 puntos, y usar la función extract. De esta forma le digo que sea esa, extract. Porque como pueden ver, los nombres de funciones están, por así decirlo, son finitos. Los humanos no se nos ocurren nombres de funciones tan extraños. Y en ese extract, el primer argumento es el raster que yo voy a poner. Entonces va a ser del stack que yo había hecho, que es LST, voy a usar con este signo peso, voy a seleccionar el que es de enero, ¿ya? Que es el LST01. Y también voy a poner qué es lo que, qué es, de dónde yo quiero extraer. Y en este caso van a ser las provincias, ¿ya? Y las provincias en un campo en particular, que en el campo en particular que yo voy a querer va a ser el campo nombre de provincia. Y luego voy a poner la función que quiero hacer, que en este caso va a ser la media. Y voy a poner ahí un comando que ustedes conocerán de R, que es el narm igual t, por si es que alguna celda de este raster tuviera un valor perdido. Y con esto, ustedes pueden ver que se demora un poco. Espero que no mucho. ¿Ya?
ahí ustedes tienen la temperatura de enero. Si ustedes miran este temp n, van a ver que se generó al final. ¿Ven? Esto sigue siendo un simple feature. Y luego de la geometría se generó una columna que se llama enero, que es la media de todos los píxeles que se encuentran dentro de cada uno de las provincias que se encuentran en el departamento de La Paz. Ya. Y lo que es como muy divertido esto es que ustedes esto claramente lo pueden graficar de forma muy rápida. Entonces podríamos usar ggplot, como les enseñé, de temp n, y luego usar la función geom.sf, ¿recuerdan? Y decir que en los parámetros estéticos, por ejemplo, el color de relleno va a ser según n. Entonces, si ustedes corren esto, pueden ver ahí que ya tenemos un gráfico relativamente decente de lo que ocurre en cada una de las provincias de La Paz. Y aquí ustedes ya pueden comenzar a, no sé, cambiar la paleta de colores. Yo voy a usar el Viridis y voy a usar la opción C, que siempre me gusta. Ya pueden ver que comienza a tomar un poco de forma este gráfico. Y no sé, yo por ejemplo, que no conozco las provincias de La Paz, puedo usar, existe la función tal como para los que conocen ggplot, ustedes pueden poner etiquetas, entonces está la función geom.sf.text y también la función geom.sf.label. Yo voy a usar geom.text y voy a decir que en la estética es la etiqueta sea el nombre de la provincia. Entonces ahí ya puedo tener un gráfico que tenga sobre ella los nombres de las provincias. Entonces ahí ya sé entonces que esa provincia muy calurosa del norte es la que se llama Abel Iturralde, para yo que no conozco nada de Bolivia. Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, un gráfico muy rápido que ustedes pueden hacer directamente desde R. No sé cuánto tiempo me queda. No sé si Ruth está por ahí, que me pueda avisar cuánto tiempo me queda. Estamos con tiempo, Steph. ¿Sí? Bien. Entonces les quería mostrar también algo que a mí me encanta, que es trabajar con raster. Y este es un ejemplo que preparé especialmente para este meetup. Y que es que ustedes pueden llevarse, por ejemplo, me voy a llevar todo esto a otro código. Voy a eliminar esto acá, voy a eliminar esto acá, voy a eliminar esto acá también. Ya. Y lo que yo les decía, que podemos hacer este gráfico rápido de un stack de raster. O sea, ahora tengo una imagen para cada uno de mis gráficos, y si yo hago un stack rápido y hago un plot rápido, me queda así. Y así pues, se puede ver relativamente decente cuando ustedes lo quieren mostrar, pero si quieren hacer algo, por ejemplo, con ggplot, que puedan presentarlo en un gráfico, perdón, en un paper o en alguna presentación, ya hay que darle un poco más de trabajo a este gráfico. Entonces, voy a cargar mi stack y voy a cargar también, tengo un ejemplo con una provincia que era más o menos pequeña, que era Potosí, un departamento, pero Potosí. No, es que sí, había elegido delante este departamento porque es en el que más se nota la diferencia de temperatura entre invierno y verano. Entonces por eso elegí Potosí. Entonces recuerdan que ustedes pueden cortar un raster con una máscara, y en este caso voy a usar la máscara de las provincias. Entonces voy a usar LST, voy a decir que es mask. Si ustedes pueden cortar raster con máscaras, también pueden cortar stack de raster con una máscara.
Entonces voy a poner mask de, LST y de provincias. Entonces voy a cortar, voy a hacer una máscara a este stack de raster que es LST con lo que yo corté de las provincias, que es la provincia de Potosí. Entonces, si ustedes generan un gráfico rápido de LST mask, van a poder ver que ocurre lo que les decía en la presentación, que ese gráfico no queda con la extensión de la máscara, sino que queda con la extensión de este LST grande. Y para eso pueden usar, voy a sobreescribir igual este objeto, y pueden usar la función crop. Lo que hace crop es cortar por la extensión, no por los bordes que tiene la provincia. Entonces voy a usar el LST mask, también voy a cortar por la extensión de provincias. O sea, ahora con eso ya tengo mi provincia bien como visualizada. Y ya vamos a llevarnos esto a ggplot. Entonces, lo primero para trabajar con estos datos en ggplot es convertir este stack de raster en una tabla. Entonces voy a usar, se va a llamar lsttp de tabla. Y voy a usar, recuerda la función raster to points. Con raster to points de LST mask van a tener una tabla con los centroides de cada uno de los píxeles que tiene ese raster. Yo lo voy a convertir también en data frame. Y si ven, esta tabla tiene ahí una coordenada X, una coordenada Y, y tiene el LST01, 02, 03 y así hasta el 12. Y aquí ustedes pueden usar la función pivotLonger, que es una función muy útil, que nos permite cambiar la configuración de las tablas. Entonces pasarlas desde anchas, a como están ahora, a largas. Entonces voy a usar pivotLonger. Que como ven es el paquete de tidyr, que también se encuentra dentro del paquete tidyverse. PivotLonger. ¿Qué necesita pivotLonger? Necesita que nosotros digamos qué columnas son las que yo voy a poner en formato largo. En este caso le voy a decir que son todas, menos la 1 y la 2, que son mi latitud y mi longitud. ¿Ya? También necesita, lo voy a poner acá, perdí la ayuda, lo voy a hacer sin ayuda. Necesita que a qué campo se van a ir los nombres que yo veo en las columnas. Entonces el argumento se llama names_to. En este caso le voy a decir que el names_to sea ms. Recuerdan acá, en los nombres estaba el mes ahí, 01, 02, 03, y los valores que se encuentran en las casillas, a qué campo se van a ir. Y este es values to. Se van a ir a la columna value. Si yo hago esto, ahora mi tabla, como ven, se transformó al formato vertical. Y acá, por ejemplo, hay algo que a mí no me gusta, que dice LST. Yo quiero que los meses sean solo 01, 02, 03. Entonces voy a ocupar un argumento que se llama names. Ese prefijo que tienen los nombres se llama LST. Si ustedes corren eso, ahora el LST se va a borrar. Y esto, como ven, no tiene nada que ver con los datos espaciales, solo tiene que ver con tidyverse. Y esto lo aprendí en el libro de R for Data Science. ¿Ya? Entonces, pivotLonger, columnas, todas menos la 1 y la 2. Los nombres se van a ir a mes, los valores se van a ir a la columna value, y los nombres tenían un prefijo que yo quiero sacar, que es el LST-bajo. Y con esto yo ya puedo hacer un lindo gráfico en ggplot.
sobre raster. Entonces, ggplot, y voy a usar este lsttp, y voy a usar la función geomRaster. Y con geomRaster, en los parámetros estéticos necesita un X, que en este caso va a ser la columna X, un Y, que va a ser la columna Y, y el valor de color se va a llamar N, si mal no recuerdo. No, perdón, va a ser value. ¿Ya? Sí, porque puse ese, le voy a poner valor mejor, para que quede en español. Valor. Ya, pero esto quiero formar una casillita para cada uno de los meses. Entonces voy a usar la función FacetGraph. Con FacetGraph voy a hacer una casilla para cada uno de esos meses. Y lo voy a hacer con el campo mes. Ya con esto se va a demorar un poco, porque recuerden, casi siempre que trabajamos con raster se demora un poco en procesar, pero no tan rápido, no tan lento tampoco. Y aquí tenemos un gráfico en el que veo mi provincia como raster. Y aquí solo nos queda comenzar nuevamente con la estética de las cosas. Entonces, puedo hacer de nuevo, scale, fill, C, o puedo usar, por ejemplo, otra, que va a ser, usar esta, el distiller. Y el tipo, no, y la paleta que voy a usar va a ser una que vaya, voy a buscar acá en la ayuda, una que vaya del verde al azul, perdón, del rojo al azul. También cuando hagan este tipo de paleta y de gráficos hay todo un tema que tiene que ver con las personas que tienen disminución visual o tienen daltonismo, que es importante también como informarse en estos temas. Por ejemplo, yo ahora usé la paleta de azul a rojo, que no es muy buena para personas que tienen una disminución visual. Y acá ya solo queda, por ejemplo, como ven, este fondo claro no ayuda mucho a distinguir el amarillo, entonces podría usar el tema gris, no, el oscuro. Con eso ya tengo un gráfico más o menos presentable. Les voy a dejar estos códigos en donde les muestro, por ejemplo, acá esto ya lo tengo más o menos programado, que es que voy a cambiar ese 01, 02, 03 por los meses del año. Y voy a usar nuevamente la función mutate, que me sirve para poner otra columna o para cambiar una columna. Y voy a cambiar que el mes sea un factor de ese mes como número, y voy a usar los niveles del 1 al 12, y las etiquetas van a ser esto que puse acá, que son los meses de enero, febrero, marzo, abril. Ustedes los pueden también escribir. Esto se lo voy a dejar en el... me dice ahí que no me encontró el mes. Oh. Se los voy a dejar en GitHub para que lo vean. Cómo se cambia, y también les voy a poner algunas otras cosas para que vean que el gráfico quede más lindo. Ya, y esto es como el segundo ejemplo de cómo trabajar con raster de forma fácil. Y aquí, mira, acá me preguntan que se confundió entre el stread y el readsf, que son dos funciones que sirven para leer en R, con la función sf, y tienen solo diferentes parámetros por defecto. Entonces casi siempre se pueden usar de forma indistinta, el stread y el readsf. Alguien más preguntó que si en R podemos realizar correcciones radiométricas, atmosféricas a las imágenes satelitales. Sí, se puede. Casi siempre estas correcciones radiométricas y atmosféricas son operaciones numéricas que hay que hacer. Sumar algo, dividir por tanto, usar tal factor de corrección. Entonces eso se hace fácilmente como lo que yo les mostraba aquí arriba. Hacer stack de las imágenes y hacer ahí unos operaciones matemáticas.
alguien pide mi usuario de GitHub, les voy a pasar ¿cómo se llama? El link al repositorio en donde está esto. Y es acá. Aquí. Y me queda algo pequeñito que ver, que es lo que me preguntaban las chicas sobre cómo usar, cómo si es que tengo en un CSV tengo coordenadas, cómo transformarlas en un shapefile. Y eso voy a cambiar de proyecto y voy a usar el proyecto con los ejercicios que hice para otro taller de datos espaciales que hice con RLD Santiago. Y acá está. Entonces, también cargo las librerías. En la librería SF, en este caso no voy a necesitar ggplot, y la librería Tidyverse. Y tenía una tabla con contenedores de reciclaje que se habían puesto en comunas de Santiago. Entonces, si veíamos, yo cargo esa tabla como normalmente se cargan con Tidyverse, con la función readCSV. Y decía acá la institución, la ubicación en la que estaban, la dirección, y tenía aquí un campo de longitud y latitud. Y esto ustedes lo pueden transformar en un shape con esta función. Aquí la voy a copiar y la voy a pegar. Con esta función st_as_fcf. ¿Qué nos permite hacer esta función? Que objetos que son como externos, por así decirlo, que no son espaciales, los voy a transformar en un objeto SF. Entonces, esta función necesita el objeto que yo quiero convertir, que en este caso es esta tabla de reciclajes, que es un data frame, y tiene un argumento que son las coordenadas. Y en R las coordenadas siempre se ponen como X e Y. Entonces, por eso va la longitud y la latitud. Casi siempre cuando ponen los parámetros, los ponen latitud y longitud en las tablas. Entonces, deben tener eso súper en consideración, que en R siempre es longitud y latitud, X e Y. Entonces, dentro del argumento course va este C, que concatena el nombre de la columna de la tabla que tiene el valor en X y el valor en Y. Y también van a necesitar ese CRS, que es el sistema de proyección, y que en este caso yo sabía que era latitud y longitud, por los valores, porque son menos 70, 53 y menos 33, 38. Ya con esto, ustedes tienen cargado el shape. Entonces, si ahora van a reciclaje, ustedes pueden ver ahí que ahora es un objeto espacial. Pueden hacer un plot de ese objeto espacial, reciclaje, y pueden ver ahí cuáles son los puntos en los que están. También no sé si tengo abierto, cuando ustedes tienen ahí como objetos que pueden visualizar rápidamente, pueden usar el paquete MapView, que voy a ver si puedo, está un poco pegada en mis pantallas de R, que justo estaba trabajando delante en algo como esto. Entonces, solo para dejarles como con la inquietud de que lo puedan ver. A ver si está acá. Que el chat me lo está tapando. Sí. A ver. Aquí. No sé cuál de todas mis... Ustedes pueden usar el paquete de MapView. Generar como un panel acá que va a ser dinámico. Entonces, lo que yo siempre hago es generar que el mapa base es
uno que se llama Statement Terrain. Y con eso ustedes pueden como ubicarse mejor. Y teniendo un objeto espacial, pueden proyectarlo. Y aquí van a ver que en el viewer se les abre esto, y esto es algo dinámico. Entonces pueden ir viendo acá. Después igual lo pueden, desde acá en las opciones pueden hacer que aparezcan estos que se llaman tooltips. Ven acá, de hecho lo hizo automáticamente. Les dice cuál es el punto, si es un supermercado, y una campana, que en este caso es de reciclaje de vidrio. Entonces ven acá, esta es de plástico, entonces ahí pueden revisar un poco su shape que acaban de hacer con sus datos que probablemente venían de terreno. Ya, y eso es todo, no sé si tienen más dudas. Voy a mirar acá en el chat. Tengo muchas pantallas. Sí, eso, espero que, ¿no? sí, espero que les guste el tema de los datos espaciales y que hayan quedado llenos de muchos como inspiraciones y que se metan más. Y cualquier cosa, vean tutoriales, pregunten. Y eso, no sé si hay preguntas. Buenísimo, gracias, Steph. Estamos ahorita viendo ahorita el chat y sí, las chicas están agradeciendo mucho, dicen gracias, muchas gracias, les ha encantado y también te están felicitando, ¿no? Gracias, ha sido un excelente taller, nos es súper interesante el manejo de las librerías y cómo fácilmente nosotros podemos obtener estos mapas ya con los puntos que nosotros queremos revisar, ¿no? Como la tabla de reciclaje. Muchas gracias, Steph. De nada, no sé si quedan más dudas por ahí. Voy a volver a ¿cómo se llama? A poner el GitHub en donde va a quedar todo esto, todo este material. Voy a subir el último ejemplo del reciclaje para que lo tengan. Y va a quedar todo en ese repositorio para que lo tengan en la vista. Excelente. Súper, muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. Agradecerles también por su participación en el taller. Nos ha hablado Steph Orella con el procesamiento de datos espaciales en ERE. Y una vez más, Steph, muchas gracias por aceptar la invitación de Arladies La Paz. Esperamos tenerte muy pronto en un futuro meetup. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por venir. Ojalá que les haya gustado. De hecho que sí, de hecho que sí. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos despedimos y en un próximo meetup sí vamos a, les invitamos a que vengan a nuestro próximo meetup, que va a ser mañana. También estamos dando lectura, más o menos te comento, Steph, del libro de ERE para Ciencia de Datos en Español. Y mañana ya tocamos la última parte del capítulo de comunicar. Entonces, igual a todos están cordialmente invitados para ser partícipe igual en el meetup. Muchas gracias nuevamente a todos. Steph, gracias y hasta la próxima.